Hoy día vamos a conocer lo más profundo de la historia de Abancay a través de su más emblemático museo. ¡Vamos! En el video anterior nos paseamos por el hotel de turistas, el mercado, la catedral y el terminal terrestre de Abancay, así como visitamos uno de sus mejores supermercados y nos cambiamos de hotel. Y luego de almorzar nos hemos ido ahora a un tour que hemos contratado con los amigos de Abancay Capitol Tours. Y nos vamos ahora a uno de sus sitios más interesantes, la Hacienda Illanya. Esta hacienda se encuentra a la margen derecha del río Pachachaca y normalmente atiende de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Vamos! Acá viene Millanya, Querapata, vienen buses, combis. Está bonito. Y acá está el cerro también. El costo de la entrada es muy económica, aproximadamente 3 soles para adultos y 1 sol para estudiantes. Los perros. Hola, perro. Sí. Está bonito el mujer. Vale recordar que el tour que yo estoy tomando es un tour privado, no habían tours grupales en este momento, así que me ha salido 100 soles todo el tour. Ahora sí, aprovechamos todo el conocimiento de nuestro guía John para conocer este museo. Esto era una casa hacienda, ¿me dices? Sí, obviamente una casa hacienda. De las más de 178 que vinieron en la oficina, una de las únicas restauradas era Mira. Bueno, estamos en uno de los únicos museos arqueológicos antropológicos de Apurímac. Entonces, este es prácticamente la casa Hacienda Illanya, que ha sido más abocada al tema de la producción del aguardiente de caña, por la misma razón también la ruta se llama de la caña. Por la industrialización o la revolución y también prácticamente todo lo que se ha podido desarrollar en esos tiempos desde los años 1533 aproximadamente cuando llegan los españoles y posterior a eso de los 570, 1580, 1600, 1650, ¿no? Que se han venido desarrollando más por el tema de la época de la colonia española. En particular, esta hacienda de Illanya ha revolucionado mucho con el tema del destilado del aguardiente de caña. Por eso incluso sacó una moneda en los años 1880, la llamada letona. ¿Por qué el nombre letona? Era el apellido de la hacendada en sí. La hacendada se llamaba María Esther, incluso se llama María de las Mercedes Esther Cereceda, letona Cereceda. Ese era el nombre que tenía esta hacendada y es el que prácticamente lo que ha puesto en el ojo a todo el destilado de caña a nivel de producción nacional e internacional, porque incluso un tiempo este destilado, como llegó a tener hasta 4 o 5 variedades de cañas, o sea, ya sea Piojota, Paramonga, Española, India y la Cristal. Entonces estas variedades de caña que se plantaban todos, o sea, se sembraban en todo el valle de Pachachaca en esos tiempos, eran utilizados uno para el tema de panela y otro para el tema del destilado. Antes de ese tiempo se realizaba pues el tema del algodón. Justo esta maquinita que está acá era para desarrollar el algodón, para hacer el destilado. Como no hubo buena producción, no hubo buenas ganancias en ese tiempo, pues cambian el formato y se dedican al tema de la producción de la melaza. Esta producción era llevada
varias regiones del país, y fuera de eso también incluso lo llevaban hasta Potosí y Bolivia. Habían casos antes de la reforma agraria de Velasco, en 69, incluso se habían documentos que indicaban que se iba a hacer una riel desde acá, de esa zona sur de Tacna, por Chile, Arica, entonces son las dos. Pero llega la reforma agraria de Velasco y pues todo el tema de las haciendas pasa a las comunidades, se dividen en parcelas, deja la administración de las haciendas y lo de contratar la banda. Entonces es lo que pasa. Pero en particular, ¿por qué le decía la moneda? Es porque a la vuelta de esta moneda, esta letona, vale por una roa de aguardiente de caña, la monedita. Entonces, es ahí donde se desarrolla esa moneda. O sea, vale por una roa de aguardiente de caña. Mira, qué loco. Entonces, cambia totalmente todo eso, el tema, justo por eso le mencionaba, porque esa caña, en ese tiempo, en 1880, va incluso a un concurso en Francia de uno de los destilados, un concurso de destilados, y gana un diploma como uno de los mejores destilados del mundo a base de caña de azúcar. Entonces, hoy en día muchos visitantes que recorren esta zona sur del país, más que toda la región Apurímac, los Andes, dicen, ¿no? ¿Cómo es posible? Incluso vienen del norte, Casa Grande, Cabo Blanco, Cartagena, que son pues industrializadores de la caña de azúcar para azúcar rubia, azúcar blanca y también pues, romo. Ellos dicen, ¿cómo es posible que esta zona sur produzca caña y de tan buena calidad, incluso con 3 variantes, o sea, 3 variedades y una injertada, que es una que le llaman chicama, que es bien concentrada, de alto contenido de sacarosa? Entonces, es por el legado mismo que hemos tenido, ¿no? Y todo eso es toda parte de la historia, parte de la actividad, ¿no? Porque se hacía en el tema de la producción de la caña, toda esa enseñanza, por eso también se ha podido desarrollar la única moneda a nivel nacional en todo el tema de la época de las haciendas, de la época de la colonia, que su valor era por una roba de aguardiente de caña. O sea, tan perfecto, tan bueno era ese aguardiente, Claro. que ha sido la única hacienda en todo el Perú, que desde el tiempo de las haciendas, incluso en el norte tenían 6 haciendas, pero la única que ha sacado la moneda que vale, o sea, tenía el valor para comprar caña. Claro. Entonces, en esos tiempos, incluso la retribución, el pago para los trabajadores que estaban ahí, ¿no? Trabajando para la hacendada María Letona, eran pagados con esta moneda. Y ellos incluso compraban con esa moneda, como se administraba dentro de la casa hacienda, compraban con esa moneda su caña. Entonces, por eso, incluso desde esos tiempos, únicamente la caña era comprada por los comuneros, por las comunidades, por personas de bajos recursos económicos, porque también era barata. Entonces, hasta el día de hoy, bueno, muy poco se está dejando de lado que hay ese pensamiento de que únicamente los de las comunidades, cuando hacen su siembra, su cultivo, su cosecha, son los únicos que toman este producto, pero no. Hoy en día ha cambiado totalmente todo este concepto de que la caña únicamente lo pueden tomar ellos, porque es mala, porque se ha vendido así por muchos años. Entonces, aquí en Abancay totalmente ya ha cambiado ese pensamiento, porque pues ahora hasta los jóvenes lo pueden tomar, ¿no? Se está viendo desde el desarrollo, cómo se está elaborando el aguardiente, qué componentes tiene, sus derivados, todo eso, ¿no? Pues justo eso, por eso también estamos recorriendo un poquito de parte de la historia de Abancay, en el tema de las haciendas, y un poco más acerca de toda la producción que tenemos como parte de lo nuestro, ¿no? Nuestra gastronomía, por así decirlo, incluyéndolo dentro del tema gastronómico, al aguardiente de caña, o bueno, el silado de caña. Ya que se llama aquí, porque en el norte, en Cajamarca, por la zona de Piura, tenemos pues Yonque, en el centro, que es por la selva central, se llama Chacta, y en esta zona de Calcaño, de la Barrientos, ¿no? Entonces, eso es un poquito acerca de esta parte de las moneditas. Igual tenemos la moneda del monolito de Sayhuite, que se ha desarrollado pues, en el año 2012, justamente como moneda coleccionable de riqueza del Perú. Ahí está Sayhuite. Con más de 208 figuras, entre ellas zoomorfas, antropomorfas, arquitectónicas, de acueductos, escalinatas, fuentes, andenerías, animales de la costa, de la selva. Esta piedrita pesa más de 3,5 toneladas, tiene una circunferencia aproximada de 10 metros y de altura tiene unos 2,5 metros. Está tallada en una roca de granito. Está más o menos unos 50 minutos de acá.
Hay una gran diferencia entre las dos provincias que son hermanas, justo que es el Mapita. Son 7 provincias, Andahuaylas y Abancay. Esta es la capital, es Abancay. Andahuaylas es otra provincia donde se ha desarrollado pues la mal llamada cultura chanca, tan catalogada como cultura. Ellos dicen no somos culturas, somos culturas. Andahuaylinos siempre van a tener ese ego de que son chancas, o sea, una cultura. Pero cultura se refiere a todo aquello que ha desarrollado, pues, en este caso puede ser textilería, orfebrería, cerámica, metalurgia. Hay un índice diferencial que determina porque esto es llamado cultura, porque también tienen vestigios, restos, o pueden ser centros ceremoniales, ¿no? En este caso, Sordo, que está en el lado de Andahuaylas, ese es un recinto de conocimiento wari, o sea, la cultura wari que se ha desarrollado por la parte de Ayacucho y han entrado incluso hasta esta zona de Chincheros y Andahuaylas y lo han dejado en su decadencia, pues, cuando los chancas nacen incluso por esta zona de acá, estas zonas entre Huancavelica y Huancayo, expanden por esta zona, entran por Chincheros y se quedan por toda esta zona de Andahuaylas. Entonces únicamente sí eran guerreros. Entonces, eran muchos guerreros que sobrepasaban a los incas, porque ellos llevan una última batalla en Pampa entre los años 1470 aproximadamente, donde los incas solo eran 9.000 guerreros y los chancas eran 35.000. Entonces ellos ganan estratégicamente a los chancas en la historia de eso, y pues retornan, los chancas se van y se van a las selvas. Ahí es donde termina. Y esa parte de Sondor termina siendo tan inca. Se ha pasado por 3 procesos: Wari, Chanca y Inca. A diferencia de Sayhuita, que sí únicamente era pues pre-Inca, y porque tenía una arquitectura más rústica, y posterior a eso ya pasa pues a Inca y Imperial, con el tema de los aliados a la perfección de las piedras. Pero se queda ahí, o sea, en un inicio del tallado, porque justo en esos años 1533, 35 llegan los españoles y van por esa ruta del Capañán. Porque acá tenemos 2 rutas, ¿no? Una que viene la ruta del Chinchaysuy, que es por el norte, y justo dobla por esta zona de acá y entra para Purímac, para irse a Cusco, al centro de Cusco, y la otra que viene por el puerto Inca, que es por Chala, por Arequipa, por abajo, justamente por ahí entra. Y esa era la otra ruta, ¿no? Con Tizuí. Entonces estas 2 rutas, dos capas bien, entran por acá y se van hacia la parte desértica, ¿no? La capital. O sea, de Puerto Inca sí pasan por acá. Sí, hay una zona por la parte de abajo. Porque sí, o sea, la conexión que va a tener Arequipa con Cusco es por Apurímac. Una entra por acá, Puerto Chalca por acá, ¿no? Sí. Está en la parte cerca, justo colindante con Ica, más abajo en Marcona. Entonces por ahí entra. Porque no sea la buena. Entonces acá hay otra ruta al sur, entonces los 4 suyos, ¿no? Si uno, lo del otro. Claro. Entonces todo se entra directamente. Chévere. Eso era un poco parte de esto. Ya decía yo. Pues también tenemos varios vestigios acá incas, en toda la zona, bueno, de Abancay más que todo lo que son incas. Tenemos un momojo en Tamburco, el centro arqueológico Sayhuita en Abancay, en la parte de Purahuasi, algunos cercanos que son por Huancarama, que está por esta zona de Abancay colindante con Andahuaylas. Hay un centro metalúrgico que se llama Curamba. Es un centro abocado ceremonial y a la vez metalúrgico, ¿no? Entonces todo esto es inca. Entonces ahí está la gran diferencia. Hasta el día de hoy, por esos temas culturales, ideologías, sociales, políticos, hay una gran, tal vez, diferencia entre los andahuaylinos y los abanquinos. Los chancas o los quichuas, como les decían los purimeños en el tiempo, cuando se había desarrollado una cultura aquí, después de la época pre-inca, entonces, pero no se conoció, no se dio a conocer o no está dentro de las culturas reconocidas. Pero pues ha formado parte de toda esta zona también de Cusco, en otra parte de las provincias, hacia Ayacucho. Pues así de grandes como era Purímac, ¿no? Luego ya consolidarse como una región, con sus 7 provincias y sus 78 distritos. Justo por eso, como está hecho todos estos cortes de la provincia, es por donde justamente está pasando el río Purímac, uno de los ríos más profundos y caudalosos de todo el país, y que también sus afluentes son pues dirigidos o corrientes que van hacia el río Pampas, Marañón, luego convertirse en el Amazonas, que ya desemboca en Brasil. Claro. Es afluente también. Ya, entonces es la frontera de Apurímac, que es el río Apurímac. Exacto. En todas estas fronteras, desde Arequipa, desde la parte baja, de donde nace incluso el río Apurímac,
todo esto recorre el río, la parte de encima. Y está acá y acá ya se va Pampa, Claro, Riñón, claro. eso. Porque esta zona ya es valle por Chincheros. Es un poquito de esto. Acá, es donde nos y después, es de ir al Trapiche, es el puente colonial de Pachachaca. Pacha es tierra, mundo, Chaca puente, puente sobre el mundo. Entonces es el nombre que se le atribuye a este puente, está construido desde el año 1654. Mandado a hacer por un conde virrey. Y el nombre del río lleva el mismo nombre, al igual que el cañón que está acá. Sí. Tienen historias, ¿no? Sí, después. Sí, entonces es un poquito acerca del tema de las haciendas que se venía desarrollando aquí en la montaña. A diferencia de Andahuayla, no tiene muchas haciendas desarrolladas, Claro. justamente donde se han posicionado los españoles por la colonia, pues en esta zona de Abancay por el valle de Pachachá. Ni siquiera en la altura, porque los primeros pobladores de Abancay vivían en Forhuán, en la parte más alta. Y aquí es donde más vivían los hacendados, somos los trabajadores y ciudadanos de la Claro, claro. ¿no? Como antes se llamaba Amancay, ¿sabes? Pues, Claro. porque no Villa de los Reyes, así se llama. Luego ya se convirtió a ciudad. Excelente. Por eso hay mucha ideología acá, como decimos a los argentinos, o sea, hay una gran diferencia incluso en la conducta misma, en la personalidad del argentino. Es un poquito más suelto, más liberal, más alegre, más social y también pues más conformista y dejado, ¿no? Ya diferente a los andahuaylenses, que son un poco más organizados, más estrictos, más serios. Puede ser un factor clima, puede ser un factor cultural, porque ya se ha desarrollado más como una ideología comunitaria, de sociedad, de chancas, como se hacen llamar, y en esta zona de banca hay más un poco aburguesados, más por el tema de las haciendas, de la colonia, entonces por esa misma razón. Hay una gran diferencia entre banca y Andahuayla. Sí siento una diferencia inclusive entre las mismas ciudades, o sea, se nota una diferencia entre cómo se vive en la ciudad de Andahuayla y cómo se vive acá. Hay una gran diferencia, las esfuerzos social, cultural, político, ¿no? Incluso en el tema del aniversario, Abancay celebra el 3 de noviembre, que es por constitución, Claro. política, que se escribe por el aniversario. En cambio, en Andahuayla celebra un 18 de junio, que es prácticamente un año nuevo andino. Entonces Claro. sigue celebrando desde épocas antiguas el aniversario. Claro. Año nuevo andino. Incluso esta en la significación del Sondorraino. Así como en Cusco hacen el Inti Raymi, acá hacen el Sondorraino, pero donde ellos les ganan a los incas. Todos se ponen alrededor, entra un pequeño grupo de incas y pues los someten y ya Claro. su batalla la tenían conocida. Entonces, Claro. como es Claro, sí se siente eso. todo lo demás que son estos pequeños pues, cuadros o vitrinas guarda más culto lo que son justamente la textilería en esta parte, textilería local o apurimeño o en ese tiempo quichua, que está en el cuadro del medio. Y tenemos dos influencias cercanas, que pues como región hoy en día comprendemos, pues que tenemos el tejido de influencia nazca y el tejido de influencia huarca. Entonces mira la gran diferencia, los Nazca y los Wari, cómo han desarrollado de gran perfección su textilería, y a nosotros en el estilo local que tenemos acá en toda esta zona de Purímac, ¿no? Y para ellos se emplean pues las puchcas, las fusayolas, que hasta el día de hoy siguen utilizando en algunas comunidades, en otras zonas, partes del sur del país, ¿no? Entonces es así. Si has ido al Museo Inca de Garcilaso, en Cusco, algunos otros museos que tienen algunos vestigios, cerámicas, textilería, orfebrería, conopas, oriba, los cántaros, queros, etcétera, va a ser casi similar. Algunas diferencias más de estilo local, que son rústicos, no tan detallados, no tan elaborados, pero posterior a eso ya pues vienen de Inca. Claro. Acá sí se desarrolló. Hay algunas tupus, que eran para las guías, vendedores, trepanaciones craneanas, fracturas, cirugías, donde se tiene acá un poco de todo eso. Y estas han sido traídas a las zonas más altas de acá de la región, justamente la que colinda con la región Cusco, que es Cotabambas, una parte en otro lado de Andabamba, entonces son colindantes con la región Cusco también. Entonces, por eso tienen mucha similitud, incluso hasta el día de hoy, en sus danzas y festividades con esas provincias cercanas a nosotros. Claro. Incluso la vestimenta, ¿no? Los de Chubivilca, los de Cotabamba, similar a lo que está cerca. Claro.
Estos armamentos de guerra, porras, majanas, utilizadas para las guerras. Donde esto ni siquiera se tiraba al cuerpo, se tiraba directamente al cráneo. A la Por eso cara. eran esas fracturas que había. Claro, todo Y eso. era más directo poder matar ahí, tirando al cráneo con las fracturas, que tirando al cuerpo, porque Claro. esos tiros. Claro, eso sí. Unos cuchillos, unos de proyectil. Esto bastante obsidiana, ¿no? Por acá. Sí, unas. Esas son, ¿no? Algunas chulpas rústicas, de más de 4000 metros, donde al menos se mantenían ahí las momias, y algunos restos óseos también, que eran probablemente sus guardianes, y tenían ahí las momias, que los han puesto en las zonas, ¿no? Zonas de Cochabamba, Aymaraes, partes más altas de acá de la región. Conopas, diferentes tipos de conopas de diferentes minerales, basalto, mineralizada, calcita, diorita, andesita, granito. ¿Qué son las conopas? Conopas son las figuras de las llamas o alpacas, que estos eran animales sagrados, que eran puestos justamente como ofrenda alrededor de las momias, en estas chulpas. Probablemente la han podido poner ahí también, como también cuando llevaban estas ofrendas ceremoniales que hacían en las partes más altas de la región, ya sea más de 4000, 5000 metros. Pues tiene un pequeño orificio que sirve como un silbato que emite el sonido similar a lo que haría una llama o una alpaca, como unos pequeños gritos. Y incluso estas partes que están con una pequeña, ¿no? un hueco circular. Entonces esto probablemente también le ponían la propia grasita del animal, que era considerado como pichuira, para justamente las ofrendas y las ceremonias. Que hasta el día de hoy seguimos haciéndolos, pero no con las conopas, ¿no? Sino con otros elementos que son pues, como granos, maíces, etcétera, y caramelos, dulces, como se le llamaría, pues las ofrendas, o en este caso los alcanzos, los pagos a la Pachamama, o las tincas que se hacen, ¿no? Están algunas cerámicas, que son los harinas, ollas. Son del periodo Inca de acá. Sí, eso. Estos son locales, son pre-incas, y jalamones, con sus ofrendas, sus queros, sus cántaros, aríbalos que probablemente tenían chicha, el elemento sagrado también para ellos, algunas mazorcas de maíz hechas de piedra, algunos eran de incluso de algunos tenían de oro. En esta zona no tanto se desarrolló el oro, porque no eran como zonas consideradas importantes, no tal como el centro de Cusco, Coricancha, Sacsayhuamán, Kenco, Taumachoy, Pucafucara, que sí, pues ahí se han encontrado otros vestigios más importantes de plata, oro. Estos son momias justamente con mantos actuales. Estas estaban siendo traficadas, no son sido recuperadas, y pues por eso le han puesto este manto, ¿no? Pero es un origen, un manto original, como así realmente era, ¿no? Incluso con sus animalitos de piedra, su mazorca de maíz, sus aríbalos, sus cántaros, sus ollas, todo eso lo ponían como parte de la ofrenda. Entonces, justamente han sido donaciones, que en su mayoría, Reina Hosting, que sigue vivo, es un investigador, un historiador, que prácticamente pues, todo esto lo encontraba en las rutas que ha realizado por Apurímac, y al del día de hoy lo ha donado también. Justamente son vestigios o cerámicas netamente apurimenses, de la llamada cultura quichua, que nos ha hecho dar a conocer, ¿no? Son locales, ¿no? Falta emplear la técnica, el pintado con las plantas, etc. Pero que son. Y posterior a eso ya el tema de los del estilo Inca. Ya con pinturas más elaborados, más desarrollados, con formas diferentes, y la aparición también misma del quero, ¿no? El quero que caracteriza prácticamente a la cultura inca, que es cerámica. Acá son de cerámica, pero algunos de madera que ya son actuales, pero eso está así. Una máquina del tiempo, del bicentenario, de acá de 100 años de abril en el 2121, y lo han guardado como que deseos o promesas que van a Del 2021. 2100, claro, 2021 y 2121 lo van a volver a ver. ¿Cuántas regiones lo tienen? No las han enterrado.
Me cae. Me siento el mismo, ¿no? Esto únicamente es la casa de las, o sea, la casa hacienda, ¿no? Es zona de producción. Toda esa zona de ella ya es producción, Ajá, porque hay canales incluso de agua que están pasando. claro, Pero ahorita las máquinas no están, ¿no? Claro. De madera también y lo repito. claro. Acá hay un poquito de algunos cuadros que son de la Escuela de Arte de Chabuca Grande en la parte de arriba, y en la parte de abajo están algunos cuadros de algunos templos coloniales que están en toda la región de Apurímac. Algunos con una gran diferenciación, con esos estilos barrocos, etcétera, que tenían pues más que todos los españoles, ¿no? Claro. Pero así lo han estado en diferentes lugares de la región. Las montas. Está hay un cuadro ahí del Yaguar Fiesta. Sí, este de acá, ¿no? Está bonito. Estaban de bailas y no sé, era el mausoleo, ¿no? Así. Sí, claro. El mausoleo del Taitagueras. Todo gira alrededor de Arguedas. Sí, en todas esas Purimas Arguedas y Chabuca Granda. Y Chabuca también, Ahí pues. salió el Granda largo. Y claro que no es sabanquina, pero es apurimeña, ¿no? Claro. La llamada limeña. Que no era limeña, porque muchos siguen pensando los que es limeña, pero es de acá. No, sí, que ella nació. Chabuca Granda. Acá hay algunos fragmentos originales de la hacienda, justamente con unas pinturas de plantas, frutos que crecían en toda la zona del Valle de Bancay y en la misma ciudad que al día de hoy lo conocemos. Y estos eran pintados por la sobrina de María Letona Cereceda, de la hacendada. Esta sobrina Luisa Cereceda siempre iba a la parte de la zona céntrica de la ciudad de Bancay. Y todo lo que veía este tema de plantaciones, flores, frutos, lo pintaba ahí. Incluso algunos salones tienen fragmentos de pinturas de uvas, parras. Entonces, antiguamente incluso acá se hacía, pues, se plantaban las habas y se procesaba para el tema de vinos artesanales. Sí se elaboraba también eso. Pues acá hay un pequeño cuadro y un cajón de supuestamente los restos del coronel María Teresa Ceballos. Es un apurimeño que ha sido presidente del Perú. Justo en esos años en que había pues un tema de una terrible pues administración política de todo el país, donde los presidentes entraban por una hora, una semana, una crisis política terrible. Claro. Entonces eran pues suplidos o tal vez encargados por coroneles, generales, de cargos altos, pero ese tema más que todo militar. Pues uno de ellos fue María Teresa Ceballos, que asumió el cargo del presidente del Perú, tuvo 7 días, después fue como que indicado como traicionero de la patria, algo así, huye a la selva y ahí lo matan, ¿no? Restos, más que todo. Probablemente no sabe si se adivina. Sí, pero esperemos que Eso tiene que ser por Chalhuanca. sí, pero no la queremos tampoco. No se habla mucho, es una persona tal vez no considerada en la región. De lo que está remontando María Letona Cereceda, ahí es la hacendada. Hay unas fotos. Ese es su hermano, su papá. Su madre de Atareguipeña, su padre fue salvadoreño, entonces tiene ¿no? Herencia peruana y a la vez de Salvador. Es Cereceda con Z. Acá hay una foto de su cuarto, de a caballo, uno de los primeros carruajes que ha llegado al país. Justo uno de los 8 primeros carruajes, imagínate, lo han traído desde Europa, probablemente Norteamérica, y en barco, y de ahí pues lo han sacado todas sus partes y viene en caballo desde Lima hasta acá, un viaje de varios días, y lo acá lo ensamblan, lo tenías todo. ¿Qué marca era? Parece un Ford. Un caballito de... No, entonces no es. Y ahí está, justo lo que está afuera, de la palmerita, la hacienda como era antes, y ahí está el carruaje. Este carruaje ya no existe, dicen que se lo han llevado algunos hacendados, probablemente la familia Nicolini lo tiene ahí en Lima, en su campo ahí de colección. Hay una diferencia entre los hacendados, cómo era su vestimenta, mucha influencia italiana que ustedes también.
Porque sí, es bastante nombre, ¿no? Bueno, un alemán y era Petriconi, Galesis, Ziegler, Petriconi, Reyes, varios apellidos. ¿Y hay todavía esos apellidos por acá? No, muy pocos, diferentes, ¿no? Pero sí, diferentes italianos. Es un trapiche, es una máquina que hace la extracción del jugo de la caña para luego ser justamente fermentada. Todo esto en una máquina. Esto es en la hacienda de Patibamba. Ustedes están algunos hacendados. Y aquí hay una gran diferencia, ¿no? Entre el pueblo, los trabajadores y los hacendados, cómo se vestían ellos, con brasines, todo eso. Incluso tenían sus fiestas ellos. En el centro, en la plaza de armas, hay un club unido se llama. Claro, sí lo he visto. Considerado como patrimonio cultural de la nación. Ahí es donde solo gente de importante o hacendados o gente que tenía un cargo bien alto. Claro. Tienen ahí fiestas, tienen pinturas con antipaz. Claro, la fiesta de carnaval. Ahí está la hacienda de Patibamba. Esta hacienda está cerca del terminal terrestre, ahora no está así, de hecho está totalmente en abandono, no ha sido restaurada. Donde también se ha desarrollado pues, la extracción del mosto para la elaboración del destilado de la caña. Y justamente es acá donde, en esta hacienda de Patibamba, se conocen pues el joven Micaela Bastidas Fuyukawa. Fuyukawa es apellido de exes. Con Juan Pablo II, José Gabriel Cóndor Caños. Ahí en esta hacienda se conoce. Acá, de acá. La hacienda de Patibamba. Incluso en esta hacienda también, pues, entre los años 1916 17 es donde vive pues su infancia marcada por su madrastra José María Guerra. Claro. En Patibamba también. Aquí es, por eso casi su mayoría de sus obras, sus libros, hace mucha mención a diferentes lugares de Abancay. Más como si hubiese vivido más en Abancay que en Andahuaylas. Claro. Hacen los puntos de los Chaca, el río Chaca, el zorro de arriba, el zorro de abajo, que algunos mismos días no determinados, por lo que vive en carne propia, la diferencia en el sistema de la sociedad, cómo eran, ¿no? las personas de mayor estatus social con la comunidad, porque él vivía con la comunidad como él vivía. Claro. Que le maltrataba a su madrastra, que su hermanastro le hacía bullying. Claro. Todos estos daños no han sido sanados, por lo tanto ahora tengo que para escribir este libro, Claro. ¿no? Un trauma que ha vuelto de su infancia. Claro. Justo también lo vivió ahí. En la casa tienda ya de Patibamba. Patibamba, ¿no? Y así vamos terminando nuestra visita a este hermoso museo y a esta casa hacienda tan histórica. De verdad que vale la pena visitar. Y para terminar nos despedimos de su capilla, que aunque se encuentra en refacción, es preciosa por fuera. Luego de esta visita entonces nos vamos, ¿pero a dónde? Eso lo van a ver en el siguiente video. Nos vemos.